Gloria al Señor. Vamos a leer en el libro de Mateo, vamos a leer el capítulo 18. Leemos el verso 6. Gloria al Señor. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te da ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor deja entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos, dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor deja entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Amén. Palabra de Dios. Oremos pues, hagamos una sencilla oración y pidamos al Señor. Padre, te pido en esta hora que abra el cielo, tu buen tesoro, y de arriba de lo alto, Señor, os envíe tu palabra. Envíala, Señor, para nuestros corazones. Te lo pedimos en esta hora. Ven, Señor, que tu pueblo te llama. Te llamamos, Señor. Oh Espíritu Santo, he aquí, Señor. He aquí, Señor. He aquí para que nos hable, nos diga, nos enseñe. Sea usted, Señor. Necesitamos de ti. Helo aquí. Amén y amén, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Estamos reunidos en el nombre de ¿quién? Qué bueno. Mi pueblo, dice la Biblia, que el Señor dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora es necesario, hermano, saber que necesitamos conocer al Señor. Y el Señor es su palabra. La palabra es el Señor. Recuerde esto, que la palabra es el pensamiento expresado de Dios, lo que estaba en Dios, y Dios lo dio a conocer. Por eso es necesario leer, escudriñar las Escrituras. Ahora, muy importante que usted y que yo leamos y escudriñemos, pero si no estamos acompañados de fe, entonces dice: en vano será aún el predicador que lee, entienda. Y que predique, dice, debe saber lo que está predicando. Porque si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Entonces nosotros, prestando atención, mucha atención a las Sagradas Escrituras, sabiendo que los tiempos son malos, son difíciles. Ya el Espíritu dijo claramente que en los postreros días algunos van a apostatar, a abandonar la verdadera fe y se volverán a las fábulas, y sus oídos a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por tanto, esto tiene que alertar. Esto es una alerta, luz roja. Cuidado, peligro. Y tratamos de ayudar al pueblo de Dios. Ahora, hay que enfocarse en lo que la Escritura dice, porque hoy pudiera decir cualquier predicador que él tiene la verdad, y lo dice. Y cualquier hermano puede decir que él está en la congregación de Jehová y que él tiene la verdad.
Y cada uno lo dice y lo afirma y lo asegura. Entonces, la única verdad es esta palabra. Ahora, en el lineamiento establecido por el Espíritu, dice que debe ser toda la Escritura, no un poquito. Y si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, es que hay un orden. El orden es que Dios habla por medio de profetas. Así está establecido. Entonces, usted y yo vamos a tomar la línea escritural y nos vamos a ir a buscar para nuestro tiempo el profeta. Porque allí están muchos profetas, pero la palabra de Dios es profecía. Y Dios habló, dice, para las generaciones que vendrían después de aquellas. Y por eso la Escritura dice que hay que creer a Dios, pero hay que creer a sus profetas. Cree en Dios y estaréis seguros. Creí a sus profetas y seréis prosperados. Hoy hay mucho tropiezo. Y en sí el Señor mandó a quitar los tropiezos. Isaías 57:14. Allaná, limpiar camino, quitar los tropiezos a mi pueblo. Amén. Y estamos tratando de quitar los tropiezos. Es imposible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. El Señor dijo, ay de él. No queremos, Dios le libre a usted, Dios me libre a mí, de ser tropiezo a algún hermano, algún creyente. Por eso es necesario pedirle al Señor sabiduría de lo alto. Porque es la única limpia, es la pura, la pacífica. Es la, dice, la que viene enriquecida, la que viene de arriba. Pedirle al Señor que en esa sabiduría podamos conocer la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Amén. Es necesario mantenernos orando para que Dios nos guíe, nos dirija, para que el Señor trate con nosotros. Buscar una intimidad con el Señor, un acercamiento al Señor. Porque de nada le va a valer al hombre que él haga muchas cosas y en esas cosas no esté la voluntad del Señor. El hombre puede hacer muchas cosas. No dice la Biblia pues que el hombre aún puede ganarse el mundo y su alma se va a perder. Dice la Escritura que aún hay gente que podrá hacer una obra de caridad y aún, dice la Biblia, entregar hasta su cuerpo y aún no tiene a Dios. ¿Qué te parece eso? Entonces muchas obras se han hecho, pero ¿cuál de esas obras ha aprobado Dios? Tiene que ser la que está escrita, de la manera que se ha dejado. ¿Para qué? Para que tenga cumplimiento y Dios sea glorificado. Que fue Dios que habló y se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. En lo que Dios pensó, Dios expresó su pensamiento. Para que se hiciera de esa manera, aquí está la Biblia. Entonces el pueblo de Dios, cuando Dios se manifestó en aquel tiempo, tuvo miedo al ver la manera y la forma como Dios bajó. Ellos pidieron que Dios no le hablara más, sino que Dios hablara a Moisés. Moisés oró y el Señor dijo, bueno, así como ellos han querido, así he determinado. Profeta le levantaré y hablaré a ellos por medio de profetas. Y de a partir de ese momento,
Dios ha hablado a su pueblo por medio de profetas. Amén. Hermano, por medio de profetas. Ustedes saben, cuando llegó Juan el Bautista, ya habían pasado 400 años que no se había levantado profeta, o que Dios no había levantado profeta de él. Siempre se levantan falsos, ¿verdad? Dice la Biblia, vendrán muchos. Y garantizo que en el periodo de esos 400 años de Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista, por ahí tuvieron que surgir algunos nombrándose y diciendo que Dios lo había enviado. Pero el que Dios enviaba iba a venir como aparecía en Isaías 40 o Malaquías capítulo 3. Voz que clama en el desierto, mi mensajero que envío delante de mí. Voz que clamaba, venía a preparar. Cuando Juan apareció, llegaron los fariseos, los religiosos, a decirle: mira, eres tú el que estábamos esperando. Y está la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el 1, 9, 10, 11. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Ve que esa línea debe tenerla hoy el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que tener ese mismo espíritu de estar en el seguimiento del cumplimiento profético, porque la palabra es profecía. Entonces el pueblo tiene que poner un poquito de interés en las cosas que ha oído y no dar gloria a Dios por dar gloria a Dios, decir amén a cualquiera cosa. Por eso es necesario leer, estudiar las Sagradas Escrituras acompañado por el Espíritu. Y el Espíritu, cuando te acompaña, el Espíritu te guía toda la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al que al Hijo del Hombre libertare, quedó libre de todo espíritu de engaño, de todo espíritu de error, de todo espíritu de apostasía. Ahí está San Juan 8:32, 8:36. ¿Ve? Quedará libre. Entonces vemos que hoy el pueblo de Dios, el pueblo que invoca el nombre de Dios, que habla de Jesús, que le canta a Él, que habla de Dios, que habla del Espíritu Santo, le ha, como dice, faltado el conocimiento verdadero de lo que dice la Biblia. Y han dejado estas cosas, sabiendo que el Espíritu dice claramente de estos tiempos. Y los hechos y las obras que hoy están sucediendo confirma que es lo que Dios habló. Por eso es necesario escudriñarlo todo o examinarlo todo. Amén. Y no creáis a todo espíritu. Porque ya dice, muchos han salido por el mundo. Imagínate en el tiempo del apóstol Juan, en el tiempo apostólico, se levantaron de entre ellos y fueron a retar el mensaje de los mismos apóstoles. ¿Qué le parece eso, hermano? Y esta primera de Juan capítulo 2 versos 18 y 19. Hablando, hijito, ya habéis oído que viene el anticristo. El Señor le habló. Habéis oído ustedes. El Señor habló en Mateo 24, en Marcos 13. Las señales del tiempo del fin. Y entre esas señales Él dijo que vendrían falsos ungidos, falsos cristos. Y ellos se autonombrarán, se autoproclamarán: Dios me habló, Dios me envió. Por tanto, allí conseguimos que dentro de vosotros mismos, el apóstol Pablo también habla, cuando él habla allá en el discurso, pues la enseñanza, la despedida que él da en ese capítulo 20.
verso 26 en adelante. Y él dice que después que él se vaya, después de mi partida, yo no he rehusado de anunciar, de dar a conocer estas cosas. Pero yo sé que después que yo me vaya, entrarán entre vosotros muchos disfrazados de ovejas, pero son lobos, que con palabras ya pervertidas, desviadas, poniéndole su propia interpretación, se llevarán tras ellos los discípulos. Pero acordaos que ya el Espíritu os ha hablado. Satanás vino a matar, robar y destruir. Jesucristo dijo: una casa dividida no permanece, un reino dividido no permanece. ¿Y si el pueblo de Dios está dividido? Y lo más que hay es división hoy. Todo el mundo está hablando por su lado. Todos los pastores, obispos, arzobispos, presbíteros, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, cada quien habla por su lado. Y cada uno dice tener la verdad y estar bien. De tal manera que estamos viviendo un tiempo tan difícil que nos tiene que llevar a examinarlo todo, a ser muy cuidadoso, a ser muy paciente, a no irnos a la primera, a no juzgar a primera vista, a no condenar. Porque más bien nos puede traer graves problemas hasta de condenación de nosotros mismos. Porque estaríamos poniendo tropiezo muchas veces a personas que están como ciegos o son ciegos. Y la Biblia dice: no le ponga tropiezo al ciego, quítale el tropiezo. Entonces esta manera es una manera de ayudar a la gente, siendo muy paciente, muy tolerante, soportando las debilidades de muchos. Allá en Romanos capítulo 14 y el capítulo 15 dice que debemos soportar lo fuerte a los débiles. Amén. Y debemos recibir lo fuerte a los débiles. Amén. Y no para contender sobre opiniones, sobre yo esto y tú aquello, sobre yo como y tú no comes esto. Dice: no pongamos tropiezo, seamos muy cuidadosos. Porque algunos se creen, bueno, que se puede comer todo. Otros que no tienen el conocimiento comen legumbres. Dice: no quiero nada de carne, es sacrificio al oído. Sucesivamente, hoy podemos hablar de tantos temas que hermanos dicen que se debe hacer o se puede hacer o es aprobado por Dios. Otros dicen que no. Entonces muchas veces los hombres, las mujeres de Dios van y aprueban tal cosa y debemos tener cuidado. La Biblia dice que el que apruebe algo no se condene en lo que apruebe. La Biblia sí dice que debemos contender por la fe que una vez fue dada a los santos apóstoles, pero dice la Biblia: no contendáis delante de los incrédulos. Y cuando son palabras de sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, no se debe hablar esa sabiduría, porque son cosas altas, son cosas profundas, son cosas para maduros, personas que de conocimiento, madurez espiritual. No se debe hablar entre los niños, entre los pequeños, porque más bien, en vez de ayudarlo, quitarle los tropiezos, le ponemos tropiezo, le oscurecemos más el camino. En vez de animarlo, los demotiva, los descorazona, le trae desánimo. Entonces debemos ser muy cuidadosos con estas cosas. El tiempo está muy difícil, hermano, y debemos saber hacer las cosas. Creo que Isaías 50, versos 4 y 5, de pedir a Dios oídos de sabio y pedirle boca de sabio para saber hablar palabras, y oído de sabio para saber oír. Porque lo más que va a levantarse son espíritus.
que van a oponerse. Mira cuando Job fue aprobado en su tiempo, como dice, de prosperidad, antes de venir la prueba en su ministerio. Dice que todos los demás oían a Job. Elifaz, Bildad, Zofar, que también eran maestros en su tiempo. Pero cuando llegaba Job, ellos le daban lugar a Job. Los jóvenes se escondían para que Job, al verlo, no les descubriera sus pecados. De tal manera que cuando le vino la prueba, no respetaron a Job. Ni Elifaz, ni Bildad, ni Zofar, ninguno. Más bien lo condenaron. Entonces lo más que se va a levantar es esto. El apóstol Pablo, en ese capítulo 28, cuando él está en Roma, Pablo entonces manda a llamar a los ancianos judíos que están en Roma para hablar con ellos, pues. Y él explica y le dice: mira, yo estoy aquí inocentemente traído aquí porque allá me condenaron. Yo tuve que apelar a César y venir aquí, pero los llamé a ustedes para hacerles saber la causa por la cual estoy aquí. Ellos dijeron: bueno, de allá no ha venido ninguno a acusar, pero sí hemos oído y ha sido notorio de esta secta en la cual tú estás. ¿Ve? Lo tenían como una secta donde estaba Pablo. Entonces Pablo quiso aclararle las ideas o los conceptos que le habían hecho creer que él pertenecía a la secta de los nazarenos. Ya le habían puesto hasta un nombre sin el Señor ponérselo: la secta de los nazarenos, el cual anda en todo Asia predicando contra la ley, contra Moisés. Había guerra de religión, guerra espiritual, eclesiástica. Y había que aclarar estas cosas. Hoy mucho más. Hoy es mucho más, hermano. Ya la gente, por lo menos nosotros que creemos el mensaje del tiempo del fin, como la Biblia lo dice, nos dicen los culebreros, por lo menos la Pentecostal Unida, la iglesia de la unicidad de Dios, ellos llaman a los branjistas los culebreros. ¿Ves esto? Porque se habla de el serpiente o la serpiente, la especie serpiente, el cual dice la Biblia que fue donde Satanás se metió y usó a ese ser para traer el pecado y dejar su simiente en Eva. Y si empiezas a buscar un poquito más, las escuelas de teologías, entonces de los pentecostales, de los protestantes, que tuvo inicio con Oral Roberts, que Oral Roberts, si la gente escudriña, se inició y se impulsó con el ministerio del profeta William Mario Branham, viendo cómo Dios usaba y ministraba a través del profeta. Oral Roberts se impulsó a predicar sanidad divina, hasta imitó. Y Oral Roberts fue un pilar o fundamento para la gran academia teológica pentecostal. Y en la escuela de teología de los pentecostales, entonces ellos ponen los branjistas falsos, testigos de Jehová falsos, apóstatas, adventistas falsos. ¿Está viendo cómo los cabezas de los ministerios, ellos mismos se están condenando?
como lo hicieron los judíos, llamando a los discípulos de Jesús, llamando la secta de los nazarenos, y que predicaban a contra de Moisés. Pablo no predicaba a contra de Moisés ni a contra de la ley. Pablo aclaraba los conceptos y las confusiones que estaban, trayéndole las escrituras de los profetas, de los salmos, como el mismo Jesús lo mandó a ellos: escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros parece tener vida eterna en ellas. Vayan, en vuestra ley está escrito, y serán todos enseñados por Dios. Isaías 54, ¿verdad? Verso 3. Y en el 6:45 dice: y serán todos enseñados por Dios. De modo que el que oyó a Dios y aprendió del Padre, viene a mí. Porque al leer se da cuenta que yo soy el cumplimiento profético del tiempo. Yo soy el cumplimiento, dijo el Señor. Estamos viendo que es una guerra eclesiástica o de religión. Entonces, si es una guerra espiritual, tú debes entrar en el mundo del espíritu. Si es una guerra espiritual de religiones, debes conocer un poco sobre las religiones, sobre las creencias de las diferentes denominaciones o diferentes movimientos eclesiásticos religiosos que hay. Porque van a venir y a muchos van a hacer tropezar. En el tiempo de Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, verso 28, 29, Pablo decía que lo que se agolpaba sobre él era la preocupación por las iglesias, plural, a quien se le hace tropezar. ¿Ve? Ya se le estaba haciendo tropiezo. En el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando Pablo habla sobre la resurrección, Pablo también lleva a que ya salieron muchos y estaban diciendo que la resurrección no existía. Entonces Pablo dice: imagina, si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Entonces él dice: no creáis a eso. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre que había entre ellos. En el comienzo del Espíritu Santo, en la dispensación del Espíritu, en la dispensación del Hijo de Dios, que Dios confirmó a los creyentes en Él el día de Pentecostés. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, del verso 1, el día del Pentecostés, el día 50. ¿Saben ustedes que eso tipo y sombra 7 sábados? Nosotros estamos en el Pentecostés. Amén. La última semana. Eran 7 semanas del Pentecostés. Y en la última semana se celebraría el Pentecostés. Amén. Entonces Dios aprobó a su iglesia ese día, dándole su espíritu prometido en Joel 2:28 al 32. Después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el Señor aprobó ese cuerpo de creyentes, bajando en ellos y asentándose en ellos como lengua repartida, dice, como de fuego. Y hablaban en otras lenguas y profetizaban que Jesús era el Cristo. Amén. Y que en Él había perdón de pecado. Y que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, los cuales podían ser salvos. Que ese Jesús era la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está el Espíritu hablando a través de Pedro en el capítulo 4, versos 11 y 12. He aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo, piedra preciosa, el que bienaventurado el que creyera en él. Y está Romano cuando habla ya de la profecía de Isaías 28, ¿verdad? Verso 9, 10, 11 en adelante. Y el Señor le dijo: será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón, le estaré hablando. Verso 8, 9. Y entonces dice: aquí pongo en Sión piedra preciosa,
¿verdad? Piedra de fundamento. Y está Romanos 9:33. Pongo, mas lo rechazaron. Entonces vemos allí que la manera de Dios actuar, para entenderla, hay que entrar en el Espíritu de Dios. Amén. Porque hablamos sabiduría en lo que hemos alcanzado madurez. No sabiduría de este siglo, no. Por eso es que nuestras reuniones no son cosas mundanas. Nuestras reuniones son de salmos y himnos espirituales, de cánticos. Hablando de las cosas de Dios, de lo que Dios prometió que sería para nuestro tiempo. Amén. Por eso hoy nosotros pudiéramos recordar, para ayudar al pueblo, sobre la predicación de Noé, de Jonás, las enseñanzas en la ley, o los tiempos de Samuel, los tiempos de Elías, de Eliseo, sucesivamente pudiéramos hablar de eso. Pero nosotros hoy tenemos que hablar es de nuestro tiempo. Porque hay una palabra profética para nuestro tiempo. Por eso hablamos de las 7 semanas del Pentecostés, son las 7 generales. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Y la última, Laodicea, es la semana, el último sábado de esas 7 semanas. Y en ese último sábado, en esa última semana, celebraré el Pentecostés. Es solemnidad de fiesta. Amén. Y tenemos que hablar qué representaba eso. Bueno, el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés de 7 sábados, de 7 semanas, eran las 7 edades de la iglesia. Y vemos allí que entonces, en la dispensación de gracia, como aparece aquí en el libro de Apocalipsis, del capítulo 2 al 3:22 de ese mismo libro, termina la última edad. Ahora está predicho que los cielos tenían que retener a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. Gloria a Dios. Los cielos van a retener al Señor. Aquí en la tierra tiene que haber una restauración. Entonces tenemos que escudriñar qué se va a restaurar. Amén. Entonces hay que conocer un poco que la iglesia apostólica fue una iglesia que estaba completa para su tiempo. A ellos les fue dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Ellos conocieron ese misterio porque el Señor se lo dio a conocer a ellos. A los demás por parábolas, más a vosotros les dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Mateo 13, 11 y 12, ¿verdad? Mateo 11, 25, Lucas también 10, 21 y 8, 10. Les fue revelado. Los apóstoles fueron los testigos que el Señor puso. Y ellos salieron a predicar, a doctrinar a los gentiles, a enseñarles todas las cosas que el Señor había mandado. Desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Ahí está el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6 en adelante. Entonces, la Biblia dice que nosotros creeríamos por la palabra de los apóstoles. Amén. Capítulo 17 del libro de San Juan, verso 20. El fundamento de los apóstoles, la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Efesios 2:20. Ahora, en la iglesia apostólica dice que todos tenían una doctrina, y era la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en esa doctrina, en la oración, compartiendo, dice, de lo que Dios le daba. Nadie decía ser suyo lo que tenía, eran de un mismo corazón, una misma alma. Amén. Habían nacido de nuevo, estaban convertidos, regenerados. Quien vivía en ellos era el Señor. Amén. ¿Verdad? Ahí está el capítulo 2. Léanlo del todo el capítulo 2. Verso 32, 33, 34 y todos cómo vivían. Y llegaron los judíos a decir: Señor, varones, ¿qué haremos? Le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo.
Para el perdón de los pecados recibiré el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos. Por cierto, estaba oyendo un cura que se la pasa por ahí en contienda con los protestantes. El caso de que si se podía bautizar un niño. Y el cura toma eso y dice, porque para vosotros la promesa. Ajá, ¿para quiénes? Para los padres, para los adultos. Y para vuestros hijos, ¿quiénes son los hijos? Los niños, ¿viste que los niños hay que bautizar? Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Dios mío. Ahí estamos, que gente que interpreta la palabra a su manera. Si la Biblia dice que debe confesar con su boca y creer en su corazón. Entonces tú no puedes tomar un texto y dejar la otra parte que es el complemento de ese texto. Si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos vuestra descendencia. ¿Está entendiendo? Pero no es que debe bautizarse el niño, porque el niño no sabe. Pero cuando el niño ya puede confesar con su boca, creyendo en su corazón, se puede bautizar. Ahora conseguimos, hermanos, que hoy hay una gran necesidad de hablar por el Espíritu. Y cuando uno habla por el Espíritu, uno habla conforme a la palabra de Dios. Recuerde que el Espíritu te guía toda la verdad. ¿Verdad? San Juan 16:13 y el 14:26, y te dice, te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que yo te he dicho. Ahora, la iglesia apostólica, ella recibió toda la revelación, ¿verdad? Ella recibió toda la revelación de su tiempo, que Jesús era el Señor, Él era el Cristo, Él era el Espíritu, y que no había más nombre, y que no había más Mesías, era Él. Y ellos tuvieron en la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Ellos conocieron que habían 9 dones del Espíritu Santo y 5 ministerios que Dios había constituido: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero ¿qué pasó al pasar el tiempo? El Espíritu dice claramente que muchos abandonarían y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Habéis oído que viene el anticristo. Ve esto. Pablo dijo, y después de mi partida entrarán. Y esto sucedió. Por eso dice, los cielos tienen que retener a Jesús hasta que se restaure nuevamente lo que estaba en la iglesia apostólica. Amén. Ahora, para que se restaurara, Dios tenía que enviar a alguien que trayera ese mensaje, porque ese mensaje ya no se predicaba. Lo que predicaron los apóstoles, lo que vivieron, ya no se predicaba. Entonces, allí en Malaquías estaba predicho, yo envío al profeta Elías. He aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Hay mucha gente que ha dicho que ese era Juan el Bautista, pero ¿qué restauró Juan? Quisiera yo preguntar a alguien estudioso de la Biblia. Juan no restauró nada. Juan vino a preparar el camino al Señor en su primera venida. Y Jesús lo ratificó allá en el capítulo 17 de Mateo, versos 9, 10 y 11. El Señor habló, ¿verdad? Que a la verdad Elías vino y le hicieron todas las cosas, mas yo digo que Elías vendrá primero y restaurará. Entonces por allí estaba una profecía en el libro de Joel, que el Señor iba a restaurar lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que son espíritus que Dios había enviado. Y esos espíritus vinieron. Entonces yo envío al profeta Elías para que él restaure y hará volver el corazón de los hijos a los padres, los hijos de fe a los padres apostólicos. Nosotros creeríamos por la palabra de ellos, no la de Jesús, sino la de ellos.
Porque a vosotros he elegido y he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahí está San Juan capítulo 15, verso 16. No me eligieron vosotros a mí, yo elegí a vosotros. Vayan a adoctrinar a los gentiles, enséñenles lo que yo les he enseñado. Y ellos enseñaron en esa primera etapa, en esa primera edad, le enseñaron que Jesús era el Cristo. El Cristo es el Espíritu, que es el ungido es el Señor es Dios, Dios es el Padre. Amén. Y ellos enseñaron la unidad de Dios en su palabra. Ellos enseñaron la triunidad de un ser, o la Trinidad de Dios en hechos, en obras, amén, en manifestaciones. Amén. No enseñaron la Trinidad de Dios como diferentes personas, diferentes seres, diferentes espíritus. ¿Qué pasó? Al pasar el tiempo, entraron los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gente que se autonombró, se autoproclamó, Dios me envió, y dice la Biblia que entonces salieron de entre los mismos hermanos. De entre vosotros mismos se levantarán, el Espíritu dijo. Y ellos predicaron a contra de lo que predicaron los apóstoles, que a los apóstoles fue revelado ese misterio. Entonces, al pasar el tiempo, se fue comiendo los espíritus de oruga, el saltón, revoltón, langosta, se comieron todo eso. Ustedes saben la historia, el que ha leído un poco. Entonces reinó la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Se apoderó del mundo entero con su religión. Dejó de ser Roma pagana para ser Roma religiosa. Amén. Y colocaron sus dogmas. Y eso prevaleció. Le hicieron guerra a los santos. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis, recuerde el capítulo 4, tenía cuatro figuras representativas de Dios, que era el león, la edad apostólica. La edad apostólica del reinado en gracia con todo poder. Luego la edad del buey, donde el pueblo de Dios sería sacrificado. Después vino la edad del hombre, un rostro de un hombre, donde el hombre iba a despertar la civilización. Y después vino la edad del águila, el último tiempo. Ahí conseguimos a Lutero, la edad del hombre. Pablo, la edad apostólica. La edad del buey fueron la edad de la persecución, donde asesinaron a todos los cristianos apostólicos. Y la edad del águila es la edad de la visión, de la revelación que vendría en el último tiempo. Amén. Dios resalta 4 edades en esa figura representativa porque fueron las que resaltaron. Entonces la Iglesia Católica se comió el bautismo en las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Y bautizaron en título en vez del nombre. Y bautizaban invocando los títulos. Tomaron y optaron por decisión, por mayoría y a la fuerza, Mateo 28, 19. Pero Mateo 28, 19 le fue dado la revelación ¿a quiénes? A los apóstoles. Los apóstoles entonces defendieron eso y por causa de eso lo persiguieron y lo mataron. Prevaleció la doctrina católica. Cuando es la edad de los reformadores, de la edad del rostro del hombre, surgen los reformadores y los reformadores se levantan y claramente el hombre es justificado por la fe. No era como la Iglesia Católica le decía que tenían que pagar, ¿verdad? Y había un purgatorio. Sucesivamente la iglesia de los protestantes siguió bautizando en la misma manera, en la misma forma como bautizaba y bautiza la madre ramera. Pero cuando aparece la profecía del cumplimiento del tiempo del fin,
se tenía que restaurar lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, y hacer volver el corazón de los hijos a los padres apostólicos, a la enseñanza de los padres apostólicos. Ahora, no decimos esto sino por el Espíritu. Y con un propósito, que los hijos de Dios regresen al mensaje original, al fundamento de los apóstoles. Ahora, no se obliga a ninguno, porque si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Eso tiene que ser acompañado de fe en lo que tú oyes. Mucha gente oye, pero si no es acompañado de fe, de nada le servirá. Entonces, el que oyere y creyere en su corazón, entonces él obedecerá y cumplirá. Y Dios, entonces, viendo una obra de obediencia, Dios tiene promesas respecto a esa obediencia. ¿Quién trajo esto? El profeta del tiempo. Amén. Y nosotros hemos escudriñado que es el profeta del tiempo. Amén. Y si yo apruebo eso, bueno, debo hablar conforme a la palabra. Y debe haber una señal, y debe haber fruto, y debe haber un carácter escrituralmente, espiritualmente. Cuando hablamos escritural es espiritual es escritural, porque la palabra es espíritu. Debe haber una señal de que eso ha tenido cumplimiento. El hermano Branham fue un sencillo hombre de Dios, que estuvo entre los pentecostales unicitarios, trinitarios, vino de la iglesia bautista, entre todos esos creyentes, y fue un amigo de la gente. Tenía amigos en las diferentes congregaciones y religiones, y lo reconocieron como un profeta de Dios. Amén. Pero cuando el hermano recibe la visita de los ángeles, que le dijo: vete a Tucson, Arizona, para allá, y te voy a visitar. Y visitó el Señor y le dio la revelación de los sellos, las 7 edades de la iglesia. ¿Qué sucedió en las 7 edades? ¿Qué correspondía en la Biblia a las 7 edades? Sobre los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, todas esas cosas. Y el hermano sencillamente obedeció al Señor. Amén. Hasta la foto la tomaron y salió por el periódico New York, Juntai. No soy como dice, pero ahí apareció y dice que esa foto está hasta allá en la Casa Blanca en los Estados Unidos. Y ellos no sabían lo que estaba sucediendo, pero el hermano Branham sí sabía. Amén. Metido en la montaña donde los ángeles visitaron, estaba el Señor, y los ángeles, cuando se fueron, formaron el rostro del Señor allá arriba, a una altura que era imposible formarse nube. ¿Qué te parece, Salón? Amén. Son cosas sobrenaturales, pues. Entonces, fue eso lo que trajo la contienda eclesiástica y religiosa que arremetieron contra el hermano Branham. Tanto que el hermano Branham pertenecía a la revista, al periódico de la Sanidad. Y hasta empezaron a sacar el cuerpo. El predicador más grande de sanidad divina y genuinamente escritural. Amén. Que le auspiciaban las campañas ellos y lo llamaban. Cuando entonces recibe la revelación, le dio contra su religión de los grandes intelectuales, escritores, que aún el hermano Branham era lector de esos libros. Y él creía que esos escritos eran ciertos respecto al Apocalipsis, a los sellos, a las copas. Pero cuando entonces el Señor le da la revelación, él llega a ver que no es así. Y cuando él entonces pone lo que Dios le da, es cuando entonces nace toda esa contienda. Y los que siguieron en esas iglesias, muchos regresaron atrás después de haber oído un mensaje profético, un mensaje escritural. Y el enemigo tomó a los seguidores de muchas congregaciones
escuchando a sus líderes respecto a todas las cosas que Dios había hablado ahora. ¿Qué pasó? Empezaron a difamar, a malimponer que el hermano Branham se había equivocado. Hermano, el hermano Branham dijo: el mismo ángel que me visitó de la niñez, el mismo que me habló sobre todas las visiones que ustedes han podido ser testigos de las profecías y visiones cumplidas perfectamente, que ninguna se ha caído. El mismo ángel que me habló el día que hice el bautismo, los cielos se abrieron allá en los Estados Unidos, en el río Ohio. Ese mismo ángel que me ha llamado y me ha dado todas esas visiones es el mismo que me dio la revelación de este misterio. Amén. Y si aquello no ha fallado, esto tampoco fallará. Eso tendrá cumplimiento perfectamente. Y esto es cosa muy delicada, porque, pastor, pero es que Jesucristo es el que es Salvador y ya estamos salvos porque creemos en Él, pero es que Él es el Verbo hecho carne. Amén. Él es la palabra. Y Él mandó, mira esto, vamos a hablar un poquitico, ya voy a terminar, pero oiga un poco. La Biblia dice que en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él hizo perfecto a los santificados para siempre. Amén. Eso está en Hebreo capítulo 10, versículo 12 al 14. Ahora, tú debes creer eso y yo también, porque el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Habacuc 2, 4. Yo creo eso, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Lo creo. Amén. Que ya yo fui perfeccionado y que fui santificado en el sacrificio de la cruz, porque Él me eligió, como dice Efesios 1, 4 al 7. Yo fui elegido en Él, redimido. Mi alma está redimida, porque Él lo redimió primero allá en su mente. Me conoció antes que naciese, antes Amén. Que me formase en el vientre de mi madre. Amén. Soy un elegido, como dice Romanos 8, 28 al 37. Mira, no habrá nada que me pueda separar. Yo lo creo. Amén. Pero una cosa estoy seguro, que tal como fue el Señor en la tierra, fui hecho yo para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Amén. Y dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos 7, 8 y 9, que Jesús, para alcanzar la perfección aquí, fue llevado a aflicciones. Amén. Y probado, y en los días de su carne tuvo que rogar y suplicar para ser librado, y que para que Él pudiera ser autor de eterna salvación, el Espíritu llevó a Él cuerpo en aflicciones estando en la tierra y lo probó. Hermano, tú eres igual y yo también. Vaya a ver lo que pasó con los apóstoles. Ellos sabían que era una obra consumada. El Señor en la cruz dijo: consumado es. ¿Sí o no? Amén. Tú tienes que creer eso. Amén. Jesucristo hizo la obra y está consumada. Amén. Y eso el elegido lo cree, pero sabe que tiene que ser probado en diversas pruebas. Amén. Que tiene que ser afligido en diversas pruebas. Amén. Que para que tú alcances esa perfección, tú debes sufrir con Él. Amén. Si sufre con Él, reinará con Él. Si muere con Él, vivirás con Él. Amén. Los que quieren vivir piadosamente, Cristo dice, padecerán persecuciones. No te sorprenda del fuego de prueba que ha sobrevenido a la iglesia. Tú también vas a pasar por situaciones difíciles. Porque en las aflicciones es que tú vas a alcanzar lo que ya Dios vio que tú eras. Tú ibas a ser perfecto en las aflicciones, en las pruebas, en las circunstancias difíciles. Alcanzará la perfección. A su nombre.
Son las pruebas y situaciones difíciles. Dios no escatimó a su propio Hijo, dice la Biblia en Romanos 8:32. Pero si no lo escatimó, no consideró, dice, lo tuvo que entregar, el Espíritu tuvo que entregar ese cuerpo para poder salvarte a ti y a mí. Y así dice, y así Dios alcanzó la perfección en un cuerpo en la tierra. Dios también te vio que tú eras perfecto y que tú, que eras un santo de Él, elegido, apartado, porque esa es la palabra santo, apartado. Él te apartó ante la fundación del mundo y Él vio que tú alcanzabas eso, pero te llevó en el mismo espíritu. Porque cuando el Espíritu viene a ti y a mí, nos lleva a estas circunstancias. Amén. Y te entrega a que tú pases por pruebas. Porque Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo castiga y azota para que alcance perfección. Tú tienes que alcanzar la perfección en la prueba. ¿Cuántos lo creen? No es que somos perfectos y no va a pasar la prueba. ¿Cómo alcanzó la prueba el Señor? Pues, ¿cómo la pasó? ¿Cómo alcanzó la perfección? En las pruebas. Te lo di bíblicamente. Por eso dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6, como Él es, somos nosotros. Y si uno murió, todos murieron los que son de Él. Para que ya no vivas para ti, tienes que vivir para Él. Amén. Vivir para Él es vivir a su voluntad. Y la voluntad de Dios es contra la tuya, contra la mía. Y es dura. Porque te exige y te demanda que le sirva, que le siga, que le tema, que le ame. Y que le ame con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amén. Con todo lo que eres, espíritu, alma y cuerpo, con todo lo que tienes, porque todo es de Él, por Él y para Él te hizo Dios, para que sea para gloria de Él. Tienes que pasar por pruebas, por dificultades, pero de todas ellas te librará Jehová a su nombre. ¡Cuánto alaba la gloria! Eso lo dice la Biblia. Yo creo que ya yo soy perfecto, lo creo, porque Dios me vio que yo alcanzaba la perfección. Pero yo no voy a evadir las circunstancias que Él quiera. Jesucristo allá en el monte de los Olivos lloró. Dice la Biblia, hermano, botó lágrimas. Este libro de Mateo, capítulo 26, verso 40 en adelante, cuando se postró a orar. ¿Ah? Y orando allá, decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. En la oración de Mateo 6:9, vosotros haréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. ¿No es así? Hágase tu voluntad. En 2 Corintios 5:14 lo dice: si tú eres de Él, tú tienes que entrar en el mismo espíritu de Él. Porque en Gálatas 4:6 dice que los que son de Él han recibido el espíritu del Hijo, el Amén. Cual clama en ellos: Abba, Padre. Amén. Y por cuanto soy hijo, Dios ha derramado en vosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El espíritu viene y te lleva aquí dice al desierto, porque Él tiene que prepararte para aquello que Él ya vio que tú alcanzabas la perfección, porque Él te ha amado. Pero que Él que permite la prueba, Él tiene solución también para sacarte de la prueba. Porque la prueba lo que hace es capacitarte. Te forja en un verdadero guerrero. Porque los hijos de Dios tienen que ser valientes. Y el Espíritu viene para darte valentía, coraje, dominio propio. Y no solamente hacer vituperado, calumniado por causa del nombre o del evangelio, de la palabra, de la justicia, de la santidad. No, ese espíritu te lleva, si tienes que morir por Él. Bueno, Señor, si esta es tu voluntad, heme aquí, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Ese espíritu te da poder para vencer el pecado, para vencer el miedo, para vencer todo lo que se presente.
eso es que hoy hablamos. Que el tiempo es difícil. Y no queremos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, a ninguno. Dios nos libre. Pablo, cuando habla a los Corintios, ese capítulo 10, verso 32, Pablo dijo: no sea tropiezo a ninguno. Por eso no damos ocasión de serle tropiezo a ninguno. Y tratamos de ayudar a la gente. Lo primero que debemos predicar a la gente es que Cristo sana y salva. Porque por sus llagas fuimos curados. Ahí está. Cualquiera que quiera comenzar a predicar, hable de Isaías 53, pues. ¿Quién ha creído nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo, el poder de Dios? ¿A dónde está la salvación de Dios? En Jesús. Amén. Y hable de eso, que la gente no lo pudo mirar, no lo pudo ver, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y que por ese sufrir, ese padecer, era necesario, porque ahí que hay salvación y perdón y vida eterna. Y por ahí usted le habla a la gente. Respecto a doctrinas, bautismos y cosas, deje eso poco a poquito. ¿Ve? Motive a la gente a aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Amén. Como el único Salvador. Dele aliento a la gente a orar. Dele aliento a la gente a que se congregue. Porque la Biblia dice que hay que congregarse. Amén. Porque la iglesia apostólica se congregaba todos los días. Y compartían en la oración, en el ayuno, la palabra, en el pan secular. Él lleva a la gente al amor. Porque mira, un mandamiento que Jesús dejó está en San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán la gente que son mis discípulos. Amén. En que tengáis amor unos por otros. Por eso la iglesia apostólica, hermano, hoy nosotros tenemos que ir en pos de ese espíritu que estuvo en la iglesia apostólica, en esa pisada. Una misma fe, un mismo corazón, una misma alma. Nacieron de nuevo. Y tú debes vivir una experiencia de nacer de nuevo. Amén. Todo nacimiento trae un alboroto, un agite. ¿Verdad que sí? Una preocupación, un dolor. Pasa por los dolores, pasa por el sufrimiento, pasa por el mover, el agite de Dios, de llevarte a circunstancias difíciles. Eso es para que puedas tú recibir el nuevo nacimiento. Amén. Para que el nuevo hombre nazca en ti, la nueva criatura. Donde Dios viene, donde Dios vive. El Espíritu tiene que llevar a los hijos de Él en el mismo espíritu que vino cuando estuvo Jesús y cuando estuvo en los apóstoles, en la iglesia apostólica. Amén. No puede cambiar, porque el Señor no se cambia, no se muda, no tiene variación, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Vemos que hoy hay una necesidad de regresar al origen, hermano. Hay que vivir una experiencia espiritual del Espíritu Santo. Tenemos que volver a la oración. Lleve a la gente a que ore, a que se congregue. Motive a su hermano, a su familiar, a su ser querido que ame la palabra, que lea las escrituras, que ame a Dios guardando su palabra. Porque amar a Dios es guardar su palabra. El Señor dijo: en eso conoceréis que ustedes me aman, en que guardéis mis mandamientos. Amén. Y el primer mandamiento es que ame a Dios ante toda cosa, sobre todas las cosas. Es Dios primero. Y es el primero y grande mandamiento. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y el que ama no hace mal al prójimo. Porque toda la ley y los profetas están reducidos en el amor. Y si ama a Dios, entonces ama a tu prójimo. Porque al amar a Dios guarda los mandamientos, no codicia nada de tu prójimo. ¿Ve? Es lo que dice, no le va a hacer mal a tu prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. El amor es Dios. ¿Y qué te trae a Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para llevarte al amor, a Dios.
Ahí está Romanos 5:3, lo dice en adelante. ¿Cómo produce la prueba? Como dice, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que trae a Dios, trae el amor. Y cuando dice te trae a Dios, entonces dice, el amor todo lo puede. Gloria. Todo lo sufre, todo lo espera. No es jactancioso, no se goza en la justicia, mas se goza, dice, la justicia, no ve la injusticia. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo puede, nunca deja de ser, permanece para siempre. Amén. El amor es sufrido. Amén. Cuando Dios está en ti, tú eres un varón de dolor, una varona de dolores, de sufrimiento, experimentado en quebranto. Porque Dios al que ama disciplina, al que toma por hijo castiga y azota. Cuando Dios estaba en Jesús, fue varón de dolor. Y por amor lo sufrió y lo soportó. Y lo dijo, la Biblia dice que lo escupían, lo maldecían, pero él procedía, perdónalo. Por tanto, cuando Dios viene a un corazón, Él soportará todo. Amén. Él será paciente. Amén. Él tolerará las debilidades de los demás, la flaqueza de los flacos. Amén. Él no va a ir a hacer tropiezo a ninguno. El Señor vino y la Biblia dice que trataba de ayudarlos a todos. Los judíos vinieron y dijeron: si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? El Señor dijo: se lo he dicho y vosotros no creéis. Entonces nosotros, cuando estamos en el amor de Dios, nosotros vamos a hablar la palabra. Como Jesús habló, Jesús enseñó, Jesús predicó, Jesús sanó enfermos, liberó oprimidos. Y los que eran de Él vinieron, y los que no, se fueron. Ahora, por allí el Salmo 55 nos dice: ¿tú sabes quiénes fueron los enemigos del Señor? Los mismos que comían con Él, los mismos que estaban con Él. ¿Qué te parece eso? Dame alas de paloma y que yo pueda volar e irme lejos. Imagínense, hermano, lo que vivió el Señor, la misma gente que estaba con Él, después se rebelaron. Por eso es que no es cosa extraña que la misma gente que esté a tu lado, que coma, beba contigo, después sea tu enemigo. Los de Job fueron así. Los de Moisés, Abirán, Datán, Coré, y dice, hicieron un gran secuito y se le levantaron a Moisés después que vieron que Moisés era el profeta. Por eso para nosotros no es ninguna cosa extraña que después que el hermano Branham estuvo con la sencillez y la humildad, hermano, mira, lea y conozca la historia de ese hombre, hermano. Mire, ser un precioso hermano en Cristo. Un hombre de amor, de misericordia, un hombre que estuvo entre el pueblo de Dios para buscar de unirlos a todos. Cuando los pentecostales unicitarios y la pentecostal trinitaria estaban divididos, el hermano Branham estuvo entre ellos como el mediador, el pacificador, para unirlo y ayudarlo. Conozcan, lean. Hay gente que se va a la primera. Por eso es que a nosotros que no ha amanecido, a nosotros no es ninguna cosa extraña que la gente hoy en las iglesias de dominaciones tengan al hermano Branham como un falso. Porque a Moisés lo tuvieron, a Job lo tuvieron, a Elías lo tuvieron, a Jeremías lo tuvieron, y a todos ellos, al mismo Jesucristo. Por eso, hermano, hay que leer por el Espíritu. Amén. Yo creo a Dios. Y cuando yo creo a Dios, yo creo que Dios habla por boca de profetas, porque así está escrito. Y los profetas que Dios envía, mira, ellos son vindicados, confirmados por las Escrituras, y las señales y el prodigio de escritural tiene que acompañarlo. El fruto y el carácter de un profeta lo acompaña. Su palabra no cae a tierra. Por eso es que ¿por qué mucha gente se va a quedar en la tribulación? En la gran tribulación. Porque descreyeron al profeta. ¿Sabe que en las profecías que Dios habló a través del profeta Abraham, nosotros ya estamos aquí más bien en una regalía de misericordia? Estamos viviendo los últimos segundos de los últimos minutos de la última hora.
Esto está, hermano, que se acaba. Nosotros ya tenemos que estar preparados. Y sabe que muchas veces que lleva a los hermanos a predicar de una manera un poco más práctica o fuerte, es que hermanos que se dan cuenta que ya se acaba el tiempo. Y le dice, hermano, arrepiéntete, ya deje, abandona eso, ven y bautízate. Y si alguno está mal bautizado, le dice, rebautízate. Bautízate con el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Porque ahí es que está tu perdón de pecado y ahí vas a quedar bajo la promesa de recibir el don del Espíritu Santo, que es vida eterna en Cristo Jesús. Pero es que el tiempo está a la mano. Y por eso es necesario una cosa. Busque intimidad con el Señor. Busque intimidad con el Señor. Sea bautizado con Espíritu Santo y fuego. Porque a la verdad los hombres bautizan en agua. Unos a la verdad errado, sinceramente lo hacen en su error, en su conocimiento o capacidad, y otros lo hacen conforme a la Biblia. Pero mire esto, ese bautismo es por el hombre, pero el bautismo del Señor es el bautismo del Espíritu Santo en fuego. Amén. Es cuando Dios entra a lo profundo de todo tu ser, penetra hasta llegar a tu alma para convertirte y quedarse allí, apoderarse y adueñarse de ti, hacer posesión de ti, que te redimió. Pero por eso es necesario oír la voz de Apocalipsis 3:20, la voz del séptimo mensajero diciendo, déjeme entrar. Es allí donde el Señor entra a la plenitud. Es importante, importantísimo buscar bautismo del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, ahí la Biblia dice cómo es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo dice que viene cuando tu cuerpo, tu alma está santificada. Porque Dios no habita en una casa inmunda. Mientras usted no está santificado, entonces ¿cómo me santifico? Muera el mundo a sus vanidades. Porque nada de lo que está en el mundo proviene del Padre. Muera eso. A las modas de Hollywood, a las culturas y tradiciones de los pueblos. Muera eso, porque según no está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Dios viene a la nueva creación. Amén. Ahí es que Dios viene a habitar. Mientras las congregaciones no santifiquen su espíritu de su mente, su corazón, su alma, todavía esté ligado a cosas de este mundo, Dios no pueda venir a vivir ahí. Yo soy el Señor que habito en la santidad. Amén. Dijo el Señor, el verso 15 de Isaías 57. Habito en la santidad, en la eternidad, con el limpio de corazón. Por eso hay que predicar santidad en la congregación. Ahora, no obligar a ninguno. Enseñarle que es necesario para que Dios habite dentro de él, dentro de ella, tiene que estar santificado. Amén. Porque Dios no habita en casa inmunda. Ahora la casa eres tú y soy yo. Entonces dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que estar santificado. Y es necesario que lo hagamos porque si no está Dios en nosotros, viviendo Dios, el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, entonces no somos de Él. Porque para la única manera que tú seas aprobado es que Dios venga y te identifique que ya no vives tú, sino que vive Él. Amén. Que ahora te vean y cuando te vean, vean al Cristo, al Espíritu, que es Dios, al Señor dentro de ti. Amén. En todas tus formas de vivir, donde vaya, donde esté, dando un fruto del Espíritu y un carácter de justicia de la palabra. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si alguno no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de Él. Y el Espíritu del Señor es el Cristo. Y cuando el Cristo estuvo en un cuerpo llamado Jesús, vea su forma. Cuando estuvo en los apóstoles, vea su forma. Entonces tenemos que volver a ese origen. Por eso la voz del séptimo ángel hace que el corazón de los hijos de la última edad regrese a la enseñanza apostólica.
Hermano, el Señor viene a buscar su espíritu. Y donde el espíritu ha estado y ha hecho una obra y lo ha transformado, regenerado, convertido en nueva criatura y lo ha sellado, es donde el Señor va a arrebatar. Por eso es necesario buscar esto. Ore. El profeta Abraha dice: ore hasta que derrame su alma y lo haga bajar. Hasta que usted sienta y pueda experimentar que Él bajó y entró y se apoderó de usted. Hasta que usted no sienta eso, no deje de buscarlo. Tiene que vivir una experiencia sobrenatural. Todos los partos tienen que traer un dolor, un llanto. Y en verdad, cuando el espíritu baja sobre alguien, mira, el de corazón más duro tiene que llorar como niño, lágrimas. Y cuando el espíritu viene, te estremece duro. A muchos lo hace brincar, correr, llorar, reír, gemir. Es cosa sobrenatural. Amén. Deje que ese espíritu lo estremezca. Amén. No se detenga, hermano. Es su salvación, es su vida eterna. Sea sellado, aparte un tiempo, póngase en ayuno. Póngase en ayuno, quédese en ayuno y así no le salga palabra. Como le dije a un joven ayer que vino por acá. Me dijo: pastor, así es, en vez de quiero orar, me pongo a orar y no me sale nada. Yo le dije: pero si quédese en ayuno. Y si no le sale nada, por lo menos diga santo. Gloria. Y quédese ahí, que Dios es justo. Dios está mirando que tú quieres de Él. Amén. Que tú quieres una oportunidad. Que tú quieres que te levante. Que tú quieres el bautismo del Espíritu. Y manténgase ahí. Y de repente terminaste con 4 o 5 palabras. Entregaste tu ayuno en la tarde y después el otro día seguiste. Y si Dios pone en tu corazón y hay algo que te dice: quédate corrido, quédese corrido en ayuno. Y crea que Dios cuidará de ti. Amén. Que Dios tiene propósito contigo. Que Él no despreciará un corazón contrito y humillado en su presencia. Amén. Que Él mirará que es pobre en espíritu y que tiembla su palabra. Amén. Crea que Dios vendrá por ti y recibirá ese ayuno. Y romperá cadenas y ataduras del diablo y potestades de demonios caerán. Y Dios te liberará. Y Dios te libertará. Y Dios te restaurará. A su nombre. ¿Cuánto lo cree? Ayer yo estaba escuchando un testimonio de un pastor. Primera vez que lo oigo. Adán José Andrade. Un hombre que fue satánico. Estuvo metido en la secta satánica. Y cuando yo oía esto, hermano, yo lloraba. Sentía la unción de Dios tan tremenda que me recordaba. Yo le dije a usted antier cuando prediqué aquí, que ¿qué veía yo? Cuando yo veía en una nación, ¿qué veía? Una bruja. Una bruja. Amén. Hermano, y cuando yo venía, me recuerdo yo le conté a ustedes que para llegar aquí yo peleé una gran batalla. El 30 de diciembre, cuando a las 3 de la tarde yo terminé de reparar la camionetica para buscar camino, porque yo quería llegar aquí para estar el 24, el 31. Y me levantó ese quebranto. Yo había comenzado un matutino. Mire la revelación. El Señor habló para mí que la iglesia había perdido la cobertura porque se había dejado de orar. Se había dejado la intercesión, el Espíritu. Ya la iglesia no oraba ni ayunaba. Y que por eso había mucha debilidad. ¿Y sabe qué más me dijo el Señor? Me dijo que brujos, hechiceros se habían levantado contra mí
y que habían hecho reuniones. Los espíritus los consultaban y le decían de la fidelidad mía hacia Dios. Y los brujos se levantaron, los hechiceros, a hacerme brujería para derribarme y destruirme. Y yo no tenía el amparo de la iglesia no oraba ni estaba ayunando. Se había debilitado. Y yo veía a las brujas. Cuando yo escuchaba ayer el testimonio de este hombre que estuvo metido en la secta satánica, él hablaba que ellos se reúnen y hacen rito para mandar demonios de enfriamiento a los pastores, a los cristianos, para que no oren, para que no ayunen, para que no tengan palabra en su boca. Y eso el Señor ha mostrado. Me apareció Satanás estando yo en eso allá en Puerto La Cruz, furioso contra mí. Y el Señor mandó apartarlo. Dijo: apártate, ya basta. Dios había permitido prueba, pero la iglesia se había debilitado. Por eso yo siempre le hablo a los hermanos. Uno de los primeros ministerios, cuando llegué aquí, el Señor me dijo: orá sin cesar. Y me llevó al ministerio del altar de la confesión. Porque para entrar en el ministerio de oración, primero hay que pasar por el altar de la confesión, orar, confesando sus pecados, orando unos por otros para que seáis sanados, para que no haya tropiezo en la oración. Amén. Y establecimos un ministerio aquí de 24 horas. Teníamos anotado: usted de tal hora a tal hora, usted de fulano de tal hora a tal hora. Uno oraba 1 hora, otro 2 horas. Amanecíamos continuamente orando. Se cayó ese ministerio. ¿Cuándo crecerá el ministerio si no tengo respaldo? Hay que honrar el ministerio de oración. Amén. Esas manos levantadas que estaban aquí del hermano Alberto, eso me lo mostraba el Señor. Eso tenía mucho significado ante Dios. El hermano Alberto es un hombre de oración, de ayuno, y usted lo ve con esas manos ahí, y Dios está honrando eso. Y por eso hay que seguir orando por el hermano y hacer que Dios lo regrese. La hermanita Carmen, la hermana Giselda, hay que mantenerse en oración, hay que orar, hay que ayunar, porque si no, los hechizos que hacen va a oprimir a la iglesia y no va a dejar que los creyentes avancen, y el ministerio no podrá crecer y avanzar. Por eso es necesario, hermano, tomar de nuevo el ministerio de oración. Amén. Yo ayer lloraba y le decía al Señor: qué cosa tremenda, Señor. Qué cosa, Señor. Como tú me lo has mostrado, el diablo furioso, los hechiceros haciendo brujería contra mí, para que yo no llevara a cabo el cumplimiento de aquel buen deseo en el corazón que Dios había puesto de llevar la palabra y el mensaje y orar con ministerio a plenitud. Amén. Mira, una iglesia que no ore y no ayune será una iglesia acabada. Puede tener mucha Biblia de lectura, de enseñanza, pero si esa iglesia no es una iglesia que ore y que ayune, esa iglesia no tendrá plenitud de Dios. Amén. Ustedes todos tienen que levantarse de nuevo en oración y en ayuno. Amén. Aquí tenemos que restablecer el ministerio de oración y ayuno. El miércoles, cuando yo prediqué aquí, el Señor mostraba ese martes para miércoles, me mostraba el Señor una bruja desde la noche. Y hoy vamos a elevar una oración para que Dios mande ángeles. Amén. Y los altares de brujerías
y sectas satánicas que hay muy cerca. Gente que ya pertenece a las sectas satánicas. Gente que tiene altares en todas nuestras adyacencias y aquí en Barquisimeto. Vamos a pedir señal a Dios para que sea incendiado en fuego. Oh, Dios va a mandar fuego y va a quemar. El ahora. Los satanistas, los brujos, están haciendo trabajo contra la iglesia, contra los santos, para enfriar. Hay una frialdad muy grande en la iglesia. Y así nosotros no podemos crecer. Así no vamos a poder avanzar. Iglesia de Dios, vamos a restablecer el ministerio de oración y ayuno. Y yo no quiero esas puertas cerradas. Esas puertas tienen que permanecer abiertas aquí. Y siempre tiene que haber gente en ayuno aquí. Y usted verá cómo vamos a crecer. Usted verá cómo Dios va a manifestar su unción. Que esta palabra hoy edifique su vida. Y póngase de pie. Y vamos primeramente a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias por su palabra.